Hola, buen día mis amados. Continuamos con este estudio sobre el panorama profético para este año 2025 y hoy queremos tratar un tema muy importante que lo había dejado para este tiempo y es el tema de la semana 70 de Daniel. Y lo que muchos se pueden estar preguntando o nos podemos estar preguntando, ¿estamos ya en la semana 70 de Daniel? Y siempre me pregunté, ¿qué sucedería cuando comenzara la semana 70 de Daniel? ¿Qué ocurriría? ¿Qué señales veríamos? Y bueno, es eso lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a centrarnos en un pasaje que está en Lucas 21, del verso 24 al 28, que es importantísimo para entender la semana 70 de Daniel. Y dice así, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Mira lo que dice. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y quiero que noten este tema que resaltamos acá sobre los tiempos de los gentiles. Si tú lees Lucas 21 desde antes de estos versos, vas a darte cuenta que viene hablando de lo que ocurrió en el año 70, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos. Y viene yéndose hasta el tiempo actual. Dice que los judíos serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso es lo que ha ocurrido durante 2000 años. Y dice que Jerusalén será hollada por los gentiles. Eso es lo que ha ocurrido por 2000 años. Y no te engañes. Incluso ahora que hay un Estado de Israel, sigue siendo hollada por los gentiles. Y esto es algo muy profundo, pero no necesariamente los gobernantes que ahora rigen o gobiernan a Israel son judíos. Y eso sería otro tema. Así que Israel, Jerusalén sigue siendo ya por los gentiles. De hecho, hay mucha perversidad en Jerusalén, en Tel Aviv, en todo Israel, como en todas las naciones. Así que sigue siendo ya por los gentiles. Eso no ha dejado de suceder. Mira lo que dice. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, o sea, esto que nos está diciendo, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder esto. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido y del mar y de las olas. Esto nos habla de tsunamis, terror en las gentes que fallecen por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. O sea, que la gente en este momento se va a dar cuenta que viene algo hacia la tierra. Va a estar notando algo. En los cielos, dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y dice que cuando estas cosas comienzan a suceder, nuestra redención está cerca. Así que aquí tenemos que prestar atención a los tiempos de los gentiles cuando se cumplen. Así que vamos a centrarnos en esto y todo lo que surge de ahí. Y vamos a ver que la semana 70, que nos habla de 70 semanas de años, es decir, que cada semana son 7 años, vamos a ver que eran 69 semanas que se cumplieron a la muerte de Cristo. ¿Esto donde aparece? En Daniel 9, 24, 27. Vamos a leerlo. Dice Daniel 9, 24, 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todas estas cosas no han terminado. Si bien Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados, el pecado sigue reinando y no ha sido ungido como rey y mucha profecía no se ha cumplido, o sea, estas cosas no se han cumplido.
Por lo tanto, todavía no estamos en la semana 70, no se ha cumplido. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Esto qué significa? 69 semanas, la suma. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es hasta el Mesías Príncipe, 69 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, a las 69 semanas se quita la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto ya es lo que ocurrió en el año 70. Pero está por fuera de las 70 semanas, ya vamos a mirar por qué. Y su fin será con una inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, mira, está después, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, según este pasaje, 62 semanas, perdón, 7 semanas y 62 semanas, la suma es 69, para que venga el Mesías Príncipe. Esto es la muerte de Cristo. Esto fue lo que ocurrió aquí, 69 semanas. Pero falta una semana, porque no se ha cumplido lo que había de cumplirse cuando se cumplen las 70 semanas. Entonces se supone que después de que Cristo muera vendría la semana 70. Esto es lo que debió haber ocurrido, pero esto no ha ocurrido, porque la profecía no se ha sellado, no se ha ungido a Cristo como rey en la tierra, en fin, un montón de cosas no han ocurrido. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver qué ocurrió. Hechos 10, 44, 45 nos lo empieza a relatar. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿A quién le está hablando Pedro? A gentiles. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Pedro le está predicando a gentiles. La primera vez que hace eso. Vamos a ver cómo sigue ocurriendo esto. En Hechos 13, 45, 46, este es Pablo predicándole a los judíos y dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Mira qué tremendo. ¿Qué ocurrió aquí? Que el evangelio se empezó a compartir a los gentiles ante el rechazo de los judíos. Y vamos a ver cómo lo confirma acá Pablo en Romanos 11:13. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí, hermanos? Que la semana 70 que debió ocurrir apenas sucedió la muerte de Cristo, realmente quedó aplazada y comenzó a acontecer el tiempo de los gentiles. Esto es lo que nos muestra la palabra. La semana 70 quedó, por decir algo, aplazada para el futuro. El tiempo de la semana 70 separó a la muerte de Cristo. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque los judíos rechazaron al Mesías. Entonces, es como que Dios para el tiempo de las 70 semanas de Israel, lo para en la semana 69, deja esa semana 70, los últimos 7 años los deja para luego, para después, y abre como una especie de paréntesis que se llama el tiempo de los gentiles, que son aproximadamente 2000 años. Y ese es el tiempo de los gentiles en el que estamos. Ustedes ven que Dios ha obrado durante 2000 años en medio de los gentiles, y el pueblo de Israel ha estado endurecido. Pero eso va a concluir, es el tiempo de la gracia. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver lo que ocurre en Mateo 13, 24, 30, porque ahí nos habla del tiempo del fin, es decir, lo que va a ocurrir al final, después del tiempo de los gentiles. Vamos a mirarlo. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Mira lo que dice. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces mira lo que dice aquí: y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Y quiero que te concentres aquí, en el tiempo de la siega. Esto es clave, hay un tiempo de la siega. La palabra nos dice que hay un tiempo para la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Te das cuenta? Hay un tiempo para la siega. En otras palabras, la palabra de Dios, el Evangelio, se ha predicado por 2000 años entre los gentiles. Se ha sembrado. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Bueno, se ha estado sembrando. Pero hay un tiempo para la siega, para la cosecha, para recoger el fruto. Vamos a ver la interpretación o la explicación que Cristo hace de la parábola del trigo y la cizaña. Dice: Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despide a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, mira lo que dice: la siega es el fin del siglo. Esto también se puede traducir como, y es más exactamente de hecho, el fin de la era. ¿De cuál era? De la era en la que el diablo ha estado dominando en el mundo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, el fin de la era. ¿Ves? Y esto tiene que ver con la semana 70. Es más, es la semana 70. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, mis hermanos, no puedes estar al mismo tiempo en la semana 70 de Daniel y en el tiempo de los gentiles. O estás en lo uno o estás en lo otro. En este momento estamos en el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Porque todavía estamos acá. Empecemos por eso. La iglesia no ha sido arrebatada. Pero vamos a ahondar más en esto. Apocalipsis 14, 1, 5. Vamos a ver para que entiendas lo que es el tiempo de la cosecha, que es lo mismo que el tiempo de la siega, que es lo mismo que la semana 70 de Daniel. Vamos a Apocalipsis 14, 1 al 5. Mira lo que dice. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Mira, redimidos. Redimidos. Y esto nos habla, esto tiene que ver con nosotros, la iglesia redimida. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Mira, voy a señalarte nada más esta parte de acá, primicias. Redimidos y primicias. Y quiero invitarte a que investigues en el Antiguo Testamento, en toda la palabra, porque en el Nuevo Testamento también nos llama primicias. Y en el Antiguo Testamento se habla mucho de primicias y es lo mismo que primogénitos. Primicias en cuanto a la cosecha, primogénitos en cuanto a los varones que son los primeros en abrir matriz, el vientre de una madre. Estamos relacionados con eso, mis hermanos, como iglesia. Así que, primicias. ¿De qué nos está hablando esto? De cosecha. De cosecha, porque las primicias son los primeros frutos de la cosecha. Así que, cuando eso ocurre, está hablando, es un tiempo de siembra, perdón, de siembra no, de cosecha. ¿Y eso qué es? El rapto. Las primicias
es lo primero de la cosecha y tiene que ver con el rapto de la iglesia. Vamos a ver que no es lo mismo las primicias que la cosecha general. Todo esto está en la semana 70. Y en la semana 70, que vuelvo y digo es el tiempo de la siega y el tiempo de la cosecha, vamos a ver que ahí aparece también lo que es la cosecha general. ¿Dónde aparece eso? Apocalipsis 14, del 14 al 16. Mira lo que dice. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Mira, una hoz, esto es de segador. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, mira, ciega, o sea, está hablando de tiempo de cosecha, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura, mira, ya está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada, cegada. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de que la tierra es cegada y nos está hablando de cosecha general. Pero ahorita vamos a explicar los 3 tiempos de la cosecha, son 3 cortes. Todo esto ocurre aquí en la semana 70. ¿Y cómo inicia el tiempo de la cosecha y la semana 70? Con el rapto, porque el rapto son los primeros frutos. Ese es el tiempo de la siega. El tiempo de la siega no puede ocurrir en el tiempo de los gentiles. En otras palabras, el tiempo de la siega comienza con el rapto de la iglesia gentil y claro que también hay judíos que han creído. Pero el tiempo de la siega comienza con el rapto da inicio a la semana 70, mis hermanos. La semana 70 para al final dar paso a la segunda venida de Cristo. Vamos a ver la semana 70 detallada como el tiempo de la siega. Míralo acá. 2000 años, iglesia, evangelio de la gracia, rapto de la iglesia, primicias. Luego a la mitad es la cosecha general y luego al final la rebusca. Y esto es muy importante que lo tengas claro, porque si no entiendes que la siega, la cosecha tiene 3 cortes, 3 momentos, vas a pensar, por eso es que hay gente que cree que el rapto es acá o el rapto es acá, hay 3 entendimientos del rapto, y es porque en los 3 momentos Dios busca fruto, tanto en primicias como en la cosecha general como en la rebusca. Las primicias son los primeros frutos que salen en el verano. En el verano sería mayo, junio, el trigo, las primicias de trigo. La cosecha general viene en mitad de verano más o menos, junio a julio. Y la rebusca es al final, agosto-septiembre, donde es tabernáculos. Y tabernáculos es como la terminación de la cosecha. Los tabernáculos se van a alargar por 1000 años. Porque por 1000 años, puedes ir a Zacarías 14:16, vas a ver que se celebra la fiesta de los tabernáculos. En otras palabras, para resumir, primicias, primeros frutos, siega, la cosecha general, esto va a ocurrir a mitad de la semana 70, y esta es la gran cosecha, la multitud, aquí es donde la cosecha es la mayoría, la multitud. Primicias son pocos, es un remanente pequeño, aquí es la gran multitud. Y la rebusca es lo que se le dejaba a los pobres al final, lo que quedaba de los frutos de los árboles, lo poco que quedaba se le dejaba a los pobres. Y esto se va a dar paso para que más personas se entreguen a Cristo en el milenio, hasta el final. Y ahí van a estar también, se van a tener en cuenta las obras, como se lee en el juicio del trono blanco. Entonces, 7 años es el tiempo del fin, es el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siega y es la semana 70 de Daniel. Por lo tanto, la semana 70 de Daniel no puede estar en el tiempo de la gracia ni puede estar en el tiempo de los gentiles. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa esto? Que no ha empezado la semana 70, porque la iglesia sigue acá. La iglesia es lo que le da el inicio a la semana 70. Y tenemos que corregir, porque en este momento estoy corrigiendo algo que yo compartí el año pasado. Porque yo enseñé que ya estaba por empezar los últimos 3 años y medio de la semana 70. Y que la semana 70 ya había comenzado. Pero eso no da, mis hermanos, porque ya no da 1260 días ni 1335 días de esta fecha hacia mayo del 2028. O sea que hay que revisar lo que realmente significa
la generación de la higuera. Yo en algún momento ya expliqué algo, pero lo vamos a explicar nuevamente y de manera más profunda. Ese entendimiento hay que revisarlo, porque ya no cuadra eso. Ya el tiempo está pasado. Es decir, que cuando te habla de la parábola de la higuera y que son 70, 80 años, vamos a mirar eso en otro video. Vamos a explicarlo bien. Pero lo que es claro es que es imposible, de acuerdo a la palabra, que al mismo tiempo estén los tiempos de los gentiles y la semana 70 de Daniel. Porque ya te lo mostré en Lucas 21, dice que cuando terminen los tiempos de los gentiles, vendrán señales en los cielos, vendrán angustias de las gentes y vendrá nuestra redención. ¿Te das cuenta? Tienen que terminar los tiempos de los gentiles para dar la entrada a la semana 70, que es el tiempo del fin, el tiempo de la cosecha. Que ya te dije que son tres partes. Por eso es que unos interpretan que el rapto es acá, otros que es acá y otros que es acá. ¿Por qué? Porque el rapto, de hecho, es acá, pero también va a recoger el Señor fruto acá y también acá, de hecho, por 1000 años. ¿Te das cuenta? Por eso hay tres interpretaciones de cuándo ocurre el rapto. Pero el rapto realmente comienza a ser raptada la iglesia desde acá. Cuando comienza la semana 70, es decir, el tiempo del fin, que es lo mismo que el tiempo de la cosecha, que es verano. Y hemos estado hablando ya mucho de verano. Y te invito a que veas el video que tengo en mi canal sobre los tres tiempos de la cosecha para profundizar en esto. Y todos los demás videos que están en la carpeta que habla del tiempo profético del año 2025, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de este año desde enero. Quiero que mires 12 conclusiones. Hay muchas más, pero te voy a dejar con estas y toma nota de los versículos. ¿Cuándo comienza la semana 70 de Daniel? De acuerdo a muchas cosas que ya hemos hablado en este canal. Número 1, cuando termine el tiempo de los gentiles, lo que te acabo de mostrar. Número 2, cuando la iglesia sea arrebatada. Número 3, cuando llegue el verano espiritual. Hay un verano espiritual y un verano terrenal. El verano terrenal comienza entre mayo y junio y termina entre agosto y septiembre. El verano espiritual, la siega, ¿cuándo es? En la semana 70 de Daniel, que se postergó hasta el tiempo del fin, como ya te mostré. Número 4, cuando llegue el tiempo de la siega, es lo mismo que te he estado diciendo. Número 5, inmediatamente después del reverdecer de la higuera. Vamos a mirar eso, vamos a explicar el reverdecer de la higuera y los 80 años, la generación, todo eso lo vamos a ver. Ya de hecho lo he explicado, pero vamos a mirarlo con más detalle. 6, tiempo de vírgenes e insensatas. Lee Proverbios 10:5, lo que muestra de el que duerme en verano lo que pasa, el que no es prudente. 7, en Pentecostés. Pentecostés, ¿cuándo ocurre? En mayo, junio, y es una boda. Éxodo 19, mira todo lo que ocurre ahí. Número 8, cuando sean sellados los 144,000. ¿Esto dónde está? Apocalipsis 7, porque son primicias. ¿Ves? Número 9, a la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, 29, 31, revísalo. Número 10, en el sexto sello. Hemos visto cómo las personas han tenido sueños y visiones que muestran exactamente lo que ocurre en Apocalipsis 6. Terremoto, tsunamis, estrellas cayendo. Eso es lo que ocurre en el rapto de la iglesia, que es el inicio de la semana 70, que es el inicio del tiempo de la siega de la cosecha, con las primicias, porque ocurren tres cortes. Durante toda la semana 70 va a haber siega y van a haber cortes. De hecho, va a haber también gente que muere en la gran tribulación. Eso también es una especie de siega, podríamos decirlo así, pero por muerte. Número 11, cuando comienza el día de la ira del Cordero, volvemos y decimos, sexto sello. Y número 12, cuando nazca el hijo varón de Apocalipsis 12, del 1 al 6. Lee el hijo varón. El hijo varón es la iglesia raptada, que es primicia. ¿Recuerdas? Primicia es lo mismo que primogénito. Es un hijo varón primogénito, porque es el primer fruto. Es decir, son los que primero maduraron. ¿Por qué se van unos y los otros no? Porque están maduros. Porque están maduros, porque son primicias. Ya están maduros para irse. ¿Y de qué depende que estén maduros? Bueno, muchas cosas. La condición del corazón, que ya no estés amando este mundo, que hayan muerto las cosas de este mundo, en fin. Pregúntale al Señor qué significa estar maduro para irte con Él en el rapto de la iglesia, como primicias. Eso es algo que tú tienes que pedirle al Señor en revelación, porque
puede significar muchas cosas, para cada uno significará muchas cosas, cosas personales, porque Dios es un Dios personal, pero te lo voy a resumir en algo, que hayan muerto. Porque dice la palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bueno, ¿qué significa estar muerto? Ok, ya no me defiendo, ya no estoy buscando hacer mi propia justicia, ya no estoy buscando las cosas del mundo, no estoy buscando un reino terrenal, estoy buscando lo celestial, amo el reino de Dios, estoy haciendo tesoros en el cielo, no en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pídele al Señor confirmación de qué significa estar muerto, porque Apocalipsis 12 también dice que los que están en el cielo aborrecieron sus vidas hasta la muerte. Y ahí no necesariamente está hablando de que murieron físicamente, sino que no amaron sus vidas. Y esa palabra vida es alma, es decir, la identidad que yo he buscado en este mundo. El alma tiene que ver con mi ser interior, mi identidad, que es una identidad falsa, una identidad que el mundo forjó en mí. Yo tengo que morir a esa identidad para que Dios me dé su identidad, que es una identidad como hijo de Dios, que es un montón de cosas. La identidad es de hijo de Dios, es general para todos, pero Dios te ha dado a ti una identidad específica, particular para un llamado. Así que esto es muy profundo, no quiero entrar mucho en ese tema, pero te estoy mostrando que aún no ha comenzado la semana 70. Es imposible, y esto es una corrección que estoy haciendo de acuerdo a lo que yo enseñé el año pasado, es imposible que hayamos entrado a la semana 70 de Daniel ya, porque cuando comience la semana 70 de Daniel, mira todo lo que ocurre. Si hay muchas cosas que ocurren cuando comience la semana 70 de Daniel. Y no podemos estar por comenzar 3 años y medio de la gran tribulación, porque ya no da esa enseñanza ya no tiene sentido, porque de aquí a mayo de 2028, 14 de mayo, no hay 1260 ni 1335 días. Ya se pasó. Así que los 80 años de la higuera es otra cosa y lo vamos a ver muy claramente. Vamos a verlo muy claramente. Y claro que la gran tribulación dura 3 años y medio. Claro que sí, pero es que 3 años, es decir, la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea arrebatada acá, ¿tú realmente crees que el anticristo va a tomar el reinado de una? No, no, mis hermanos. Esto va a tomar tiempo para que el anticristo, de hecho la palabra lo muestra, que primero toman el reino 10 reyes, entre ellos el anticristo, y luego el anticristo es por acá, en la mitad. Entonces ahí sí vienen los 1260 días, 3 años y medio. Pero para implantar la marca de la bestia, olvídate, eso no va a ocurrir al siguiente día del rapto, ni a los 10 días, ni a los 3 meses, no va a ocurrir, porque esto demanda muchas cosas, demanda que se rindan las naciones, esto va a demandar todo este tiempo. De hecho, hay una batalla entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Dónde vas a meter todo eso? Si ya aquí está gobernando el anticristo. Si ya aquí estuviera gobernando el anticristo, ¿dónde vas a meter las batallas del rey del norte y del rey del sur? ¿Dónde vas a meter la tercera guerra mundial? No, mis hermanos, aquí van a ocurrir muchas cosas. Claro que sí, seguramente se va a estar induciendo la marca de la bestia, pero no la van a poder obligar, va a haber presión para usarla, pero ya obligatoriamente con persecución va a ser acá. Lee Mateo 24. Aquí es tiempo de tribulación y aquí es tiempo de gran tribulación. Y aquí tiene que ver con la abominación desoladora, que tiene que ver con la imposición de la marca de la bestia y la gran persecución. Porque aquí gente va a creer en Cristo. Porque aquí se va a predicar el Evangelio del Reino hasta acá y luego el Evangelio eterno. Todo esto es el Evangelio de la gracia, pero en los 3 primeros años y medio se va a predicar el Evangelio del Reino y luego en los últimos 3 el Evangelio eterno cuando hay gran persecución. ¿Dónde vas a meter todo esto que tiene que cumplirse si el anticristo comienza de una a reinar y ya comienzan los 3 años y medio? No hay dónde meterlo. No creas que eso funciona así. Primero tienen que ocurrir ciertas cosas. Aquí hay una rendición poco a poco de los 10 reyes para entregar su reinado al anticristo, hasta acá. Y aquí sí gobierna el anticristo 3 años y medio. Entonces estamos haciendo corrección a algo que habíamos enseñado el año pasado, porque si enseñamos algo y vemos que las cosas no se están dando
de acuerdo a lo enseñado, tenemos que revisar. Y eso es lo que hemos estado haciendo, revisando y corrigiendo lo que habíamos enseñado que no estaba correcto, que de mi parte creí que estaba correcto, pero no está correcto. Ya está claro que no da el tiempo de esos 3 años y medio de aquí a mayo del 2028. Ya se pasó, ya hay menos años. Así que es imposible que eso esté hablando de que el anticristo o la iglesia es raptada y luego vienen 3 años y medio. No, así no funciona, hermanos. Pero te invito a que veas todos los videos del canal de este año 2025, del tiempo profético para este año 2025, para que vayas conectando, porque de pronto hay cosas que no has entendido porque tienes que conectar enseñanzas. Y por eso quise dejarte la parte de la semana 70 de Daniel después de haber visto un sinnúmero de cosas. Entonces no se te olvide, la semana 70 de Daniel es el tiempo de la siega y es tiempo de cosecha y son 7 años, durante los cuales habrá 3 cortes. El primero de ellos, las primicias, que es el rapto de la iglesia, y el sellamiento de los 144.000. El segundo de ellos, la cosecha general, que viene finalizando los 3 primeros años y medio. Y luego vienen mártires y la rebusca. Y la rebusca se extiende por 1000 años, que es cuando se cogen los últimos frutos que era para los pobres. Entonces, si no entiendes que hay esos 3 cortes, te vas a confundir y por eso hay gente que dice que el arrebatamiento no es pretribulación, no es en medio, no es después. Y es porque en esos 3 puntos hay fruto por recoger. Y esa es la confusión que ha ocurrido en la iglesia. Esto es lo que quería compartirte. Medítalo, confirma también con el Señor, porque estamos para corregir y estamos también para recibir correcciones y algo que corregir, pero yo te estoy compartiendo lo que el Señor me ha mostrado y me ha enseñado. Espero que sea de mucha bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga.